Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo Charlando en el Forestal, un Charlando en el Forestal especial, distinto, a lo amigo, con familia, con gente querida y con el invitado también. Estamos hablando de Hugo Alfredo Riquelme Becerra, nacido en Santiago el 29 de diciembre de 1984, de esa gente que no recibe regalos de Navidad, por eso un gran trauma. Publicado en ocasiones como H.A. Riquelme. Le vamos a preguntar cuál es la diferencia en los libros de que uno sea Hugo Riquelme y el otro sea H.A. Riquelme. Porque es muy interesante. Yo se le hice esa pregunta fuera de cámara, en realidad fuera de siglo, porque se le hice hace mucho rato. Escritor e ingeniero en administración de empresas chileno. Ha publicado Saga de un hombre solitario el 2015, Las noches pasadas el 2016, Tres balas en la pampa, una novela a 6 manos escrita junto a Daniel Leal y Michael Rivera el 2018, Un hombre sin nombre del 2019, La ventana de Old Dubai del 2020, Antofagasta Zombie, Las mil crías del 2021, Pastores de Oort del 2022, Viajar Lucibel el 2023, Terror en Cerro Moreno el 2024 y El triángulo del Cerro Moreno el 2025. Estamos celebrando 10 años de aquí hasta acá. Sí, 10 años ya de... Bienvenido. Muchas gracias, don Carlos. Todo bien, todo contento acá. Gracias por la invitación. Gracias por la autoinvitación. Sí, gracias por la autoinvitación. Sí, me parece muy bien. Hay que autoinvitarse de vez en cuando. Oye, yo voy a tener esto en la mano. No se va a notar, no se debería notar qué marca es la cerveza porque no pagan auspicio, pero ustedes ignórenla nomás, ¿ya? Sí, por favor, es lo mínimo que podemos hacer. Oye, Hugo, ¿lo has pasado bien en este largo periplo? ¿O no es tan largo para ti? ¿Sabéis que hace poco estaba pensando justamente en eso, en que como que estos 10 años igual se me han pasado volando? Hay que decirlo, se me han pasado súper rápido. Han pasado muchas cosas en estos 10 años, incluido una pandemia, un estallido social, cambio de región, que a pesar de que ahí en tu resumen dice que soy escritor, dice nacido en Santiago, pero yo soy antofagastino por adopción. ¿Pero nacido en Santiago? Pero soy antofagastino por adopción, para mí es un accidente haber nacido acá. Ya, yo tenía 3 meses de vida cuando mis papás me llevaron a vivir a Antofagasta, así que no... Ah, en estricto rigor, entonces... Soy perdón, criado y malcriado allá en el norte. Y sí, sabéis que se me ha hecho rápido el tiempo, pero cuando hice el ejercicio de sentarme a pensar en estos 10 años, me di cuenta que han pasado tantas cosas que en realidad es una ilusión nomás que se haya pasado rápido. En realidad ha sido un trabajo, un camino bien largo, lleno de bajos, ¿cachai? Más bajos que altos, pero... Como una librería. Claro, como una librería. Pero ha sido interesante hacer el camino porque... Chuta, yo creo que creo que lo mencioné hoy día en el post que hice, cuando hice consciente que quería ser escritor, a los 15 años nunca pensé que lo iba a lograr. ¿Cachai? Entonces ha sido como un camino largo pero bonito en ese aspecto. Y el hecho de que hayan sido 10 libros en 10 años, yo creo que es lo que me ha hecho sentir que ha sido menos tiempo del que realmente ha sido. Bueno, han sido 10 los publicados. Yo sé de buena fuente que hay más que no están publicados todavía. Hay 3 más que no están publicados. Que andan dando vueltas por ahí hace rato. Exacto. Atento a editoriales. Entonces, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo llegamos con un primer libro? Pucha, quiero publicar. Mira, lo que pasa es que hoy día es más fácil que nunca, ¿ya? Hoy día es más publicar para las personas que quieran realmente, les interese publicar un libro. Hoy día es mucho más sencillo publicar que cuando yo partí. Y no solamente por el tema de que haya más opciones editoriales, sino que porque la autopublicación hoy día no está mal vista. Sí, es raro eso. ¿Cachai? Que es algo que cuando yo partí la autopublicación estaba muy mal vista. Muy mal vista. Y hoy día luego puedes autopublicarte, puedes coeditar, puedes pagar para que te publiquen, puedes hacer tu libro
encargárselo a una tercera persona para que te lo edite, te lo revise y luego lo publicáis directo en Amazon con formato print on demand y te olvidaste de las librerías, ¿cachai? Entonces, hoy día es muy fácil. Pero cuando yo partí por allá por cuando tuve la primera como intención de querer publicar mi libro fue el año 2013, ¿ya? Cuando yo estaba todavía trabajando en minería, a propósito de una compañera de trabajo que leyó el borrador de las noches pasadas, ¿ya? Ella me insistió, oye, esto tenéis que terminarlo y una vez que lo terminéis tenéis que publicarlo. Pero como yo vivía en Antofagasta, y en ese tiempo, si bien es cierto, había redes sociales, había internet y todo el tema. Ah, ya había. Sí, había. Pero no, había llegado recién. Pero no, yo no estaba muy al tanto de cómo hacer el camino para llegar a una editorial. Ya no sabía muy bien a cómo tenía que hacer el trámite para poder mandar un manuscrito, cómo poder contactar a una editorial para decirles tengo algo, a lo mejor les interesa, ¿cachai? O sea, de partida la primera cosa que me pasa, y me imagino que le ocurre a muchas personas que están escribiendo hoy día y que tienen ganas de publicar, es pensar, pero ¿a quién le va a interesar publicar algo mío, ¿cachai? ¿Por qué lo elegirían? Y yo mismo me ponía como las trabas. Entonces, como no quise, por un tema de inseguridad también, no quise como arriesgarme a que me den un no por respuesta, autopubliqué las noches pasadas. Yo las noches pasadas lo autopubliqué el año 2013 en una página que se llama Libros en Red y con el formato print on demand. Y me mandaron 50 ejemplares para mi casa, ¿cachai? Y yo pensé que esos 50 ejemplares se me iban a hacer poco, o sea, yo dije, esto me lo voy a vender en una semana, ¿ya? Pero estaba la opción de que tú podías comprar el libro en la página con la opción print on demand, pero el tema es que como Libros en Red era una página que venía de afuera de Chile, comprar el libro significaba pagar 20 lucas y pagar 25 lucas más de envío. Entonces el libro te está haciendo como 40 lucas menos tenerlo acá en eso, estamos hablando del año 2013, 40.000 pesos tenerlo acá en tu casa. Entonces era una locura, ¿cachai? Y yo me acuerdo cuando empecé con la intención de voy a publicar, lo primero que hice fue ir a una librería, preguntar, allá había pocas opciones, pero fui a preguntar cómo hacer para que tengan mi libro en librería y lo primero que me dicen es, pero el libro tienes guía de despacho, tienes iniciación de actividades, ¿cachai? Yo dije, chuta, no tengo, ¿cachai? Porque yo soy autor, no soy editorial. Y después empecé a cachar que había todo un circuito en el cual yo todavía no había entrado. Y ahí yo vendí algunos ejemplares a mis amigos, compañeros de trabajo. Me acuerdo que hice una presentación en la oficina, me compraron libros, la empresa me compró unos cuantos libros para sortearlos, ¿cachai? Entonces como que, no sé, de los 50 libros vendí 20, ¿cachai? Por ponerte un ejemplo. Hay como 5 que se quedó mi mamá en la casa, yo no tengo ninguno de esos libros. Y los demás, en algún momento los fui vendiendo, así como muy a lo largo. Pero la cuestión es que llegó un momento en el que dije, tengo que tomar la decisión. Yo quiero ser un escritor o quiero dedicarme a la distribución del libro. Porque me estaba quitando mucho tiempo tratar de encontrar el camino al libro para venderlo. Entonces, ahí fue cuando se me ocurrió, ok, vamos a empezar a buscar una editorial. ¿Cachai? Y en Antofagasta se estaba llevando a cabo una feria de libros en la plaza de la ciudad que se llamaba Crea, Arma tu Libro, que estaba a cargo de un poeta que se llama Danilo Pedamonte, aquí en la ciudad de Antofagasta. Y esta feria en particular se llamaba Arma tu Libro porque estaba hecha para escritores independientes, editoriales independientes y autopublicados, autogestionados que le llamaban en ese momento. Entonces yo me fui a dar una vuelta, yo en ese tiempo trabajaba en Mejillones. Y me acuerdo que fui a hacer un trámite a Antofagasta y me encontré con la feria ahí en la plaza y pasé, y como andaba con una copia de mi libro en la mochila, pasé a preguntar si yo podía tener un espacio para poder presentar mi libro. Y me acuerdo que este gallo, el organizador de la feria, lo agarró, lo miró y dijo, oye, ¿y cuánto vale esto? Y yo, no sé, me lo vendía como en 8.000 pesos, una cosa así, el libro. Y lo miró y dijo, no, pero es que nadie te va a pagar 8 lucas por esta cuestión. ¿Cachai? Y me lo pasó de vuelta. Y le dijo, de hecho, a otras personas, cacha, mira, este weón quiere vender este libro en 8 lucas, pues no, ¿de dónde quiere? Pues yo me sentí súper mal, ¿cachai? y justo cuando él se va, de uno de los stands me llama alguien y me dice, no, oye, nosotros somos de una editorial de Santiago. ¿Qué la vamos a nombrar? Es que es Forja, era editorial Forja, y me dijo,
En este pasillo hay puras editoriales, son casi todas de Santiago, y si tú querés pídeles tarjeta a cada una por ello y después nos escribís para preguntar si podéis publicar tu libro. Entonces yo hice eso, fui stand por stand conversando, mirando qué era lo que estaban publicando y a las que más o menos se parecían a lo que yo había escrito, o en otras palabras, las que habían publicado ficción. O tenían algún libro en el estilo. Exacto, les pedí la tarjeta. Y yo después de eso yo me fui con la misión de ponerme a buscar en internet las páginas web de estas editoriales, mirar si tenían malos comentarios, si tenían buenos comentarios, ¿cachai? Mirar qué libros tenían publicados, etc. Y me acuerdo que a Forja yo tuve la intención de mandarle la publicación porque tenían publicado al Pancho Ortega. Y yo a Francisco Ortega lo conocía de la zona de contacto, me acuerdo que en ese tiempo el Pancho también tenía publicaciones en la revista del cable, ¿ya? Tenía unas columnas súper buenas, entonces yo lo seguía por ahí y me había comprado el año 2011, si no me equivoco, había comprado 1899, la primera edición que sacó de 1899, una que tiene una tapa roja, con un dibujo de... ¿En los dibujos de Nelson Daniel? Sí, con la portada de Nelson Daniel. Y yo dije, obvio que quiero publicar acá, pues, así está Pancho Ortega, ¿cachai? Y él tenía publicado un libro que se llamaba El horror de Berkov, que hoy día ustedes lo conocen como Salisbury. Y mandé el manuscrito, escribí, preguntando. Hoy soy un escritor, mandé un texto, weón, gigante. Hola, soy Hugo Riquelme, me presento, gané un concurso en el colegio, ¿cachai? Cosas que uno cree que son importantes. Esta cuestión es como cuando tú haces tu primer currículum, ¿cachai? En tu primer currículum tú ponís como que hasta mi mamá me dejaba al cargo de mis hijos, de mis hermanos, ¿cachai? Como para demostrar responsabilidad. Y hice una cuestión parecida con este correo, pero un correo latero. Y ni siquiera le adjunté el archivo porque quería preguntarle si estaban recibiendo manuscritos. Me estoy presentando nomás. Bueno, estas 24 páginas son solo para presentarme. Y la cuestión es que me escriben, esto tiene que haber sido como en octubre. No, miento. Tiene que haber sido a finales del 2013. Ya noviembre, diciembre, por ahí. Estábamos cerca de Navidad. Y yo me acuerdo que yo les mando y me contestan como a los 5 días. Hugo, sí, estamos publicando, acá está nuestra página web, puedes mirar nuestro catálogo, cuéntanos de qué va tu historia y veamos si es que podemos revisarla. Y yo quedé así como, me contestaron, sí, están interesados, pero en las nubes. Pero arrugué un poco en mandarle las noches pasadas. Dije, no, sabéis que esta cuestión no se la... Porque como el Danilo me había hecho pedazos la idea, ¿cachai? Cuando dije, no les voy a presentar Más encima, igual había un poco de pudor, ¿ya? Porque cuando uno está partiendo, necesita mucho la validación. Necesita mucho que los demás digan si esto es bueno. Y cuando no tienes a nadie que te diga esto es bueno, tú estás como súper inseguro de si lo que estás haciendo, más allá de está bien o no, vale la pena. Y en ese tiempo, en las noches pasadas, una novela de vampiros. Y en ese tiempo estaba como todo el boom de la saga Crepúsculo. ¿Cachai? Entonces, daba un poquito de vergüenza decir, que me perdonen los lectores de Crepúsculo, pero daba un poquito de vergüenza decir, escribí un libro de vampiros porque todos lo relacionaban con los vampiros que brillan y el amor y todo el cuento. Y mi libro, en las noches pasadas, tenía muchas más influencias de Anne Rice. Igual sufrían, pero no brillaban. ¿Cachai? Eran más parecidos a los de Entrevista con el vampiro que a los de Crepúsculo. Entonces yo dije, ¿cómo lo hago para ocultar que no es de vampiro? Y al final dije, les voy a ofrecer otra cosa. Y así llegamos a... Saga de un hombre solitario. Que fue una novela que la escribí justamente porque estaba con toda la crisis de querer dejar mi trabajo para dedicarme a escribir. Estaba con todas esas dudas. ¿Estoy contento con lo que estoy haciendo? ¿Quiero hacer esto el resto de mi vida? ¿Me interesa esto? ¿O quiero dedicarme a esto que el Hugo de 15 años quería hacer? Y que en realidad ahora que lo retomé con la escritura de las noches pasadas, me di cuenta que sí me gusta y me llena. ¿Cachai? Entonces armé la novela más o menos con esos ingredientes. Al principio el Saga de un hombre solitario igual era como una novela media erótica. ¿Ya? Iba a tener como hacer las subidas de tono y todo el cuento, y al final terminó convirtiéndose en una conversación entre un padre y una hija, ¿cachai? O sea, esto es más o menos para que cachen que cuando partí escribiendo yo no tenía nada muy claro de cómo hacer mis historias. Era como escritor de brújula, que le llaman hoy día, porque hoy día hay que encasillar todo. Claro. ¿Cachai? Era escritor de brújula, entonces yo solamente tenía ganas de escribir un libro y vamos a ver qué encontramos en el camino. Y me costó mucho terminar el libro por eso mismo. Creo que si no sabía para dónde era el... Y cuando lo terminé a finales del 2014,
me tomé el correo que me había mandado Forja el año anterior y les dije, oye, acá tengo el manuscrito. Así como jurando que se iban a acordar un año después de mí, pues, ¿cachai? Y pasó un tiempo, habrán sido unas 2 o 3 semanas, y me contestan que habían leído las primeras 50 páginas del libro, del manuscrito, que les había interesado, que sonaba bien, que más o menos tenía cabida dentro del catálogo, y boom, me dicen, esta es la propuesta editorial, y la propuesta editorial era una coedición. ¿Cachai? La coedición implica que el autor financia parte de la publicación y la editorial financia otra parte de la publicación. Lo digo con esa forma porque hoy día yo sé que hay editoriales que te dicen te vamos a coeditar, pero en realidad te hacen pagar el 100% de la publicación. ¿Cachai? Es una forma que hoy día existe de autopublicación media encubierta. Servicios editoriales en realidad es lo que te están ofreciendo estas editoriales. Y en este caso a mí me estaban pidiendo el 60% de la inversión. Claro, como yo en ese tiempo era minero, podía. Entonces yo dije, obvio, démosle. ¿Cuánto cero? Claro, lo hago. Y firmamos contrato y todo el cuento, y así fue como el 2015 en octubre, el 24 de octubre del 2015, por eso estamos acá hoy día, claro. 10 años después, vio la luz Saga de un hombre solitario en el marco de la Feria Internacional del Libro de Santiago, cuando era una buena feria, cuando duraba 3 semanas. Una Feria Internacional del Libro. Exacto, cuando duraba 3 semanas, cuando tenía la nave de la estación Mapocho y la carpa gigante para atrás también, en donde estábamos todos los independientes cagándonos de calor. En ese contexto presenté el libro. Y así llegamos a este camino tortuoso de la publicación. La noche pasada se publicó por Forja un año después. Por eso lo consideramos el primer. Exacto. Para los que quedaron con la duda, no estuvimos hablando todo el rato de otra novela. Sí, lo que pasa es que yo considero que mi inicio como autor publicado es cuando una editorial me publicó. Claro. ¿Cachai? Todo bien si es que quieren considerar el inicio de su carrera con su primera publicación. En mi caso en particular, yo lo cuento desde Saga porque las noches pasadas luego la reedité y la publiqué con Forja nuevamente, y ahí yo creo que ese libro ya tiene otra vida. ¿Cachai? Y lo de las noches pasadas autopublicada, que solamente tuvo 50 ejemplares, fue como un ensayo. ¿Cachai? Una prueba de veamos cómo funciona esto, no me gustó, vamos al otro formato. Muy bien. Vamos a pasar a unas preguntas que me dijeron que te hiciera. ¿Quién te dijo que me hicieras preguntar? Yo dije que ibas a responder preguntas y me dijeron, pregúntale esto. ¿La investigación de un libro se hace antes o durante el proceso de la escritura? Qué buena. A ver, me acuerdo que cuando yo llegué al stand de Forja, y esto es como un preámbulo, cuando llegué al stand de Forja, conocí a muchos escritores, ¿ya? De los cuales todavía hay varios que están activos, otros lamentablemente dejaron de intentarlo y se quedaron con su escritura de forma privada, no de forma pública. Y yo me acuerdo haber escuchado a un chico que escribía novelas de fantasía en ese tiempo decir lo bacán de escribir fantasía, lo dijo en una charla, en una presentación, lo bacán de escribir fantasía es que puedo inventar todo y no necesito estar investigando. Y yo quedé así como, chuta, qué afortunado, ¿cachai? Porque yo para Saga de un hombre solitario, a pesar de que hay muchas de mis vivencias, hay un personaje en particular que su principal característica es que por apariencia se viste muy a la moda. Entonces, como yo me he visto horrible, como pueden ver, tuve que meterme a investigar tendencias de moda, combinaciones, telas, cortes, nombres de ropas, diseñadores, prendas, etc., para poder ocuparlo en el libro. Porque era importante describirlo. ¿Te parecía que un libro súper sencillo, tenía mucha investigación? Y más encima, como soy medio pastel, en vez de haber hecho que el libro ocurriera en una minera, que hubiese sido súper fácil porque trabajaba en una, hice que el libro ocurriera en una naviera. Yo no tenía idea de las operaciones navieras, así que tuve que meterme a investigar acerca de las operaciones navieras y además descubrir que el año 2008 hubo una gran crisis en la industria naviera y ocupé esa crisis dentro del libro. Entonces, aún una historia que era tan sencilla para mí, que era como contar parte de mi vida, tuve que investigar. Dije, ¿cómo cresta alguien que hace fantasía no tiene que investigar? ¿Cachai? Porque efectivamente en el mundo de fantasía tú podés crear tu mundo, pero ¿cómo funciona la economía de tu mundo? ¿Cómo funcionan los sistemas de magia?
cómo funcionan los biomas en donde ocurren los eventos. Si tienes un bosque encantado y al lado un desierto, ¿cómo funciona geográficamente eso? ¿Cachai? La gente que vive en el desierto, ¿cómo pasa su cultura? ¿Cachai? Versus la gente que vive en el bosque, que tiene acceso a otros recursos. ¿Hay conflictos entre ellos? ¿Creen en los mismos dioses? ¿Cómo va a haber? Pero es que obvio. El libro pasa ¿Cachai? Es que obvio, si tú quieres armar una historia, tienes que hacerte esas preguntas. Porque si yo voy a poner que tengo dos ciudades hermanas que son enemigas unas de otras, ¿por qué son enemigas? ¿En qué piensan distinto? Y una vez que descubramos en qué piensan distinto, ¿por qué dos ciudades que están al lado una de otra se desarrollaron tan distintas unas con otras? ¿Qué tiene una que la otra no? Y para eso hay que investigar, y tenéis que investigar historia porque tenéis que ir a mirar conflictos parecidos, que la gente dice, hoy George R.R. Martin inventó todo. Luego George R.R. Martin es la historia de Inglaterra. La Guerra de las Rosas, ¿cachai? La Guerra de las Rosas es Juego de Tronos, ¿cachai? Es la canción de Hielo y Fuego. Que además ya se lo había robado a Rolling Hood. ¿Cachai? Entonces sí tenía una investigación que hacer. Entonces, para mí, hoy día, es importantísimo entender cuando me voy a sentar a escribir un libro, una historia nueva, lo primero que yo tengo que tener sí o sí antes de sentarme a escribir es el final de mi historia, porque necesito saber cómo voy a llegar a ese final y específicamente de qué se va a tratar la historia para poder entender qué es lo que tengo que investigar. ¿Ya? Previo a eso, a mí el Pancho Ortega me enseñó, porque con el Pancho afortunadamente hoy día somos amigos, pero en su momento él fue mi profesor también, y me enseñó que las novelas son la respuesta a una necesidad, a una inquietud profundamente personal. Y si tú no eres capaz de descubrir esa inquietud, no vas a poder contar una historia. ¿Cachai? Entonces, cuando tú tienes identificada tu inquietud, recién puedes sentarte a pensar cómo la vas a investigar. ¿Ya? Yo conozco a mucha gente que tiene un proceso al revés. Voy a escribir una historia porque soñé con un robot que estaba destruyendo el centro de Santiago. Hoy, una novela de ciencia ficción porque yo escribo ciencia ficción. ¿Cachai? Ya, ok. ¿Cuáles son las reglas de la ciencia ficción? ¿Cuál es la fórmula de la ciencia ficción? ¿Investigaste eso? Un robot, ok. ¿Cómo funciona la mecánica de tu robot? ¿Va a destruir Santiago? Ok. ¿Por qué va a destruir Santiago? No, porque los masones, ya listo. Investiga sobre los masones también. Entonces ahí tú vas descubriendo de qué cosas tienes que centrarte a investigar. Y la investigación no es necesario que sea tan amplia, ¿cachai? Yo me fui en la volada por la ventana del Dubái. Me fui en la volada y estuve 5 años estudiando astrofísica y astronomía para poder armar la novela. O sea, eso fue una locura. Pero para luego te quedó buena. Sí, valió la pena. Pero fue una locura, ¿cachai? O sea, yo dije no lo puedo volver a hacer con otro libro. No, si lo hiciste con Pastores de Oro. Pero porque ya había hecho 5 años de investigación, ¿cachai? Entonces fue como que tomar esa investigación para allá. Entonces, al fin, ¿y por qué lo tuve que hacer así? Porque me fui demasiado amplio en lo que quería entender del tema. Podría haber ido más específico. Sí, me acuerdo cuando me contáis, este libro va a ser muy largo. Porque podría haber sido más específico. Y si yo hubiese entendido bien qué era lo que quería contar, hubiese podido investigar mucho acerca de un tema en particular y eso usarlo para el libro, ¿cachai? Entonces la investigación para mí siempre es antes de sentarte a escribir. Pero hoy día yo, por ejemplo, cuando estoy escribiendo, ahora estoy escribiendo novela histórica, y yo trabajo con mi documento de Word, porque yo que escribo en Word no sirvo para escribir ni en Scrivener, ni en libretas, ni en nada de esas cosas que hoy día se ocupan. Yo ocupo el Word para escribir y tengo mi motor de búsqueda con 37 pestañas abiertas porque le voy preguntando, oye, no sé, el personaje va a cruzar la calle, ahora que estoy ocupando Londres del año 41, por ejemplo, en la novela nueva. El personaje va a cruzar por el Parque Russell, donde está el Hotel Morton. Ok, ¿cómo se ve el Hotel Morton o cómo se veía el Hotel Morton en el 41? Google, fotos del Hotel Morton en 1941, empezar a mirar fotos. ¿Había semáforo? ¿Cómo eran las...? No había semáforo, ¿Habían derribado algún edificio con los bombardeos? Claro. ¿Cachai? Porque Londres estaba siendo bombardeada. Entonces yo no puedo decir, desde la pieza del hotel se ve la entrada del metro porque a lo mejor el metro lo habían derrumbado y me estoy equivocando en la novela histórica. ¿Cachai? Y si hay algo en lo que no te puedes equivocar en una novela histórica es la construcción histórica del libro. Podís carrilearte con los diálogos porque nadie va a poder comprobar si un personaje conversó o no conversó un tema con alguien.
¿cachai? Pero en el contexto histórico no te puedes equivocar. Entonces yo mientras estoy escribiendo tengo estas funciones y de verdad que son como 27 pestañas abiertas porque, y se acomodó el gorro. Chuta, ¿qué gorros usaban los hombres ingleses en tal fecha? Clase media, de 40 ¿De qué tela estaban hechos? ¿Dónde los conseguían? Conversando con la Melina Rapimán, por ejemplo, que ella es historiadora de moda, le pregunté, oye Meli, ¿cómo se llamaban? Y le mandé una foto, le dije, ¿cómo se llaman estas prendas que aparecen en esta foto? Y me dijo, esos son y me dijo, ojo, me dijo, considera que para esa fecha había escasez de materiales, por lo tanto casi toda la ropa era de algodón y de lana. ¿Por qué? Porque no tenían acceso a otras cosas porque estaban haciendo esfuerzos de guerra. Y normalmente lo que hacían era, se me rompió este abrigo, le saqué la tela y con esta pagada de tela me hice un gorro, me hice un tocado, me hice una cartera. Ya, dije yo, ese tema está interesante. Y lo puse y lo metí dentro de la novela, ¿cachai? Entonces, la investigación, si bien es cierto, es importantísimo para armar la historia, durante el proceso nunca la abandoné. No. Hasta que se termina la última línea. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Porque está bastante interesante hasta aquí. Por favor. Sí. Cuando uno tiene ese sueño, como que soñé con el robot, ¿no? Uno tiene una idea, un nudo dramático, un desenlace, pero solo la idea. ¿Cómo poder distinguir si esa idea es una novela o un cuento? O sea, ¿cómo puedo ver en cuál de las dos líneas me embarco? Mira, interesante la pregunta porque te permite hablar de la diferencia entre novela y cuento. ¿Ya? Básicamente la diferencia entre novela y cuento, aparte de la extensión, es la complejidad de las tramas y las subtramas. ¿Ya? Tú puedes tomar esta imagen del robot y contarlo en 4.000 palabras, que son como 8 páginas, ¿ya? Ir directo al momento en donde el robot está destruyendo la ciudad. O puedes empezar a preguntarte hacia atrás, porque lo que tú estás viendo ahora es un momento. ¿Ya? La imagen del robot destruyendo la ciudad es un momento. Y es eso, es una imagen, es un bonito póster, es una bonita ilustración para un cómic. ¿Hay una historia? Esa es la pregunta que uno tiene que hacerse. Ok, ese robot, ¿por qué está destruyendo eso? ¿De dónde vino? ¿Con qué intenciones? ¿Qué es lo que hay detrás? ¿Qué es lo que está destruyendo y por qué lo está destruyendo? Y cuando uno empieza a hacerse esas preguntas hacia atrás, empieza a encontrar qué tan complejo es lo que uno quiere contar. Entonces, si yo solamente quiero contar la destrucción de Santiago por el afán de destruirlo, hablo en un cuento. Pero si tú quieres desarrollarme esa historia, hazlo en una novela, porque ahí vas a poder empezar de mucho más atrás y vas a poder darme muchos puntos de vista con varios personajes, con varias tramas que puedan llegar al momento de la destrucción de Santiago. Entonces va a depender mucho de eso, de efectivamente qué tanto me quiero meter en esta imagen que tengo. ¿Me interesa saber lo que pasó antes de la explosión de la bomba de Hiroshima o solamente quiero contar el horror de la explosión? Esa es la pregunta que yo creo que uno tiene que hacerse antes de sentarse a armar una historia en base a una imagen recurrente que tiene en la cabeza. Gracias. ¿Sabes cuál es el cuento más corto de la historia? El del dinosaurio. Cuando despertó, el monstruo todavía estaba ahí. Es un cuento. Monterroso. Analíticamente tú lo analizas y es un cuento, pero para mí, que no soy un letrado, es una frase. Pero si lo analizas, es un cuento. Sí. Por las implicancias de todo lo que dijo en esa simple frase, es un cuento. Y que te lo puedes contar tú mismo. Que te lo puedes contar tú mismo y asustarte. Es como la cabeza del perro de Conan Doyle. Claro. Estoy sentado frente al fuego, estoy sentado frente a la chimenea viendo el fuego crepitar, sostengo en mi mano izquierda una copa de brandy, la agito mientras con la derecha le hago cariño a la cabeza de mi perro, hasta que recuerdo, yo no tengo perro. Ese es el cuento. Es buenísimo, es buenísimo. Yo cuando lo leí la primera vez quedé así como Qué duro. Ojalá que la alfombra hubiera estado alta. Exacto. Porque si no. Yo también tengo... Sí, por favor, es lo mínimo. O sea, eso mínimo. Yo tengo varias preguntas que hacerte. Y saco una lista así. Espérate, que no venía preparado. Tomo uno. Oye, uno es... Tú eres de formación ingeniero. ¿De qué arma te tuviste que valer para
para ser escritor? Porque pero yo presumo que uno tiene que estudiar, prepararse, seguir algunos lineamientos, digamos, como lo que estabas conversando recién. ¿Qué es lo que uno debiera estudiar o cómo debiera prepararse si uno quiere escribir? Uy, acá me van a odiar cuando vean las Igual yo ya voy borrando preguntas que te iba a hacer porque se están repitiendo. Me van a odiar con la respuesta. Oye, primero quiero tirar una talla a mis amigos ingenieros. La verdad yo soy administrador de empresas. Ingeniero administración de empresa es No, pero igual es una... y el invento que me pusieron para cobrarme más cara la matrícula. Pero vienes del mundo de los números, de los negocios, sí, de los sí, números, no es... Claro. No es humanidad. Exacto, no es humanidad. eso es lo que quería decir. A ver, yo tengo que decir que llegué a la profesión de administrador de empresas no por vocación, sino que porque necesitaba una profesión, porque había nacido mi hija y necesitaba un sueldo más alto en mi trabajo. Y era lo que me lo podía conseguir, era este título de administrador de empresa. En aquellos años se pagaba la famosa asignación de títulos y cosas que hoy día en realidad ya no se ven. Pero yo te puedo decir que no es necesario estudiar nada para escribir. ¿Por qué? Porque no hay ninguna carrera de pregrado que te forme como escritor. ¿Ya? Las carreras de literatura en la universidad acá en Chile te forman como lector. Porque te forman como un lector crítico. Te ayudan a entender el origen pero no tienen tan incorporado, hoy día hay algunos electivos y todo el tema, pero no tienen tan incorporado el desarrolla tu estilo, escribe. Para eso tú puedes tomar diplomados de escritura creativa, si ya estáis fuera de la universidad, por ejemplo, estáis, no sé, a tu edad, por ejemplo, un diplomado de... Me mató. Me refiero a que no estáis en el colegio, ¿cachai? Un diplomado de escritura creativa y vas a adquirir muy buenas herramientas narrativas, ¿cachai? Hay magíster de escritura creativa, ¿cachai? Que son versiones mucho más perfeccionadas, en donde te vas metiendo mucho más a los estilos de escritura, que te van a ayudar más que un pregrado, ¿ya? Pero si tú todavía estás en la edad formativa, colegio, ¿ya? O recién partiendo de la universidad, talleres de escritura. Ese es el lugar en donde te vas a formar y curtir como escritor, ¿ya? El problema de los talleres de escritura es que te hacía adicto a los talleres de escritura. ¿Ya? Tiene que llegar un momento en el que entiendas que estás listo y que no hay que seguir tomando más talleres de escritura y hay que empezar a escribir. Conozco a gente que lleva 40 años yendo a talleres. Exacto. Los talleres son súper buenas herramientas, pero hay que saber cuándo soltarlas. Y lo demás es perder el miedo, y esto te lo digo desde mi experiencia personal, porque yo también pensé que no iba a poder ser escritor porque no había estudiado para ser escritor. ¿Ya? Yo dije, no estudié periodismo, no estudié literatura, no voy a poder ser escritor. Siéntate y escribe. Para ser escritor, lo único que necesitas es siéntate y escribe. Habiendo leído mucho. Habiendo leído mucho. Sí, lo que todos dicen. Sí, van de la mano. Yo, de hecho, soy muy mal lector. Yo leo poco. Leo, y lo digo, lo resumo en esta frase, leo más de lo que me gusta y menos de lo que debería. ¿Ya? Pero es muy necesario leer, porque al leer tú vas encontrando las fórmulas que los escritores tienen para poder armar sus historias. ¿Cachai? Y luego de eso es siéntate y escribe, equivócate. Esta cuestión es un oficio, es ensayo y error. Mientras más escribas, mejor vas a escribir lo siguiente. Y nunca vaya a parar de mejorar. ¿Ya? El escritor que te diga, yo estoy listo, no aprendo más, no se está equivocando. ¿Cachai? Uno siempre va encontrando un truco nuevo cuando va leyendo un libro nuevo. Entonces, eso, o sea, si lo que quería hoy día, por ejemplo, es pulir tu faceta de escritor, toma un taller. Cuando tú tengas un par de talleres en el cuerpo y creas que puedes hacerlo y que necesitáis formalizar más, toma el diplomado de escritura creativa de cualquiera de las universidades, de la Católica, de la Finisterra, de la UDP, tómalo. Voy a tener muy buenas herramientas. Y después de eso, siéntate a escribir. Nada más. ¿Alguien más? Por favor, adelante. Mi pregunta sería más que nada cuando ya tenemos lista la historia que vamos a contar, la tenemos y es el momento de escribir.
¿cómo trabajas tú o qué recomiendas? ¿Como tirarte a escribir directamente o hacer una escaleta previa para no decir, oh, estoy en la mitad de la novela, o sea, de la historia, pero voy como en la página 508? Así como- Te contesta el Hugo de ahora, el Hugo de hace 10 años. No sé qué quiero responder. Yo hoy día hago escaleta. Ya, Yo necesito la escaleta. sí, Pero la necesito por una razón que es súper personal. Yo soy muy ansioso. ya, No, no, no. ¿Cachai? Yo soy muy ansioso y la escritura de una novela es una maratón. claro. Es un ejercicio de largo aliento. Y como es un ejercicio de largo aliento, yo me frustro muy rápido y abandono. Ujú. Ya, yo nunca he terminado una maratón por lo mismo. ¿Cachai? Ni siquiera me inscribo. Entonces, como aprendí que para no abandonar, yo necesitaba hacer una escaleta, porque al hacer la escaleta yo veía la novela terminada. Claro. ¿Cachai? Entonces, como yo tengo de formación profesional en administrador de empresa, mis escaletas son en Excel. Yo en el Excel voy armando primer acto, segundo acto, tercer acto, primer acto, introducción, cuántos capítulos, qué va a pasar en cada capítulo, al ojo, cuántas palabras me voy a demorar en desarrollar esto. Esa es mi escaleta. Ya. Y después lo que voy haciendo yo, una vez que tengo toda la escaleta hecha, ojo, la escaleta no está escrita en piedra. Claro, Ya pues. no todo lo que está en la escaleta llega al libro, y a veces llegan al libro cosas que no estaban en la escaleta cuando la planificaste la novela. Porque a veces ocurre que las historias se van calentando en el camino y te van pidiendo cosas que en el momento y en frío tú no las consideraste. Pero la escaleta te ayuda justamente a aterrizar esta ansiedad y a ver un avance significativo. Yo voy pintando mi escaleta una vez que voy pasando los capítulos, porque de esa forma visualmente puedo ver que estoy avanzando y así controlo mi ansiedad. ¿Cachai? Mis primeras escaletas eran hiper detalladas, muy detalladas. Tenían como 25 columnas, porque necesitaba saber el nombre del capítulo, necesitaba saber qué personaje iban a participar en el capítulo, tenía que anotar un espacio si es que algún personaje, no sé, el personaje perdió un ojo. Ok, ¿cuál fue el ojo que perdió? Perdió el ojo derecho. Necesitaba dejarlo anotado ahí para no olvidarme más adelante. Después desarrollaba como un breve resumen de lo que tenía que pasar en el capítulo. Después dejaba un espacio para poder decir qué es lo que yo quería lograr emocionalmente con el capítulo, ¿cachai? Le iba poniendo muchas cosas. Hoy día yo necesito simplemente, ¿cómo se llama? Ordenar en qué momento de la novela tengo que escribir ese capítulo y qué es lo que tiene que pasar en el capítulo. O sea, pasé de 25 columnas a 4. ¿Cachai? Pero necesito la escaleta. Cuando escribí Saga de un hombre solitario y las noches pasadas no tenía escaleta. No sabía, de hecho, que existía una herramienta que se llamaba escaleta. Y por lo tanto, la empecé a escribir simplemente de la guata, viendo cómo se va desarrollando esta historia. Y con las noches pasadas me demoré 14 años en terminarlo, porque no sabía muy bien cómo terminar la historia. Y con Saga de un hombre solitario me demoré, desde que empecé a hacerlo, me demoré como 1 año y medio más o menos en tenerlo listo para presentar a la editorial. ¿Cachai? Entonces, hoy día yo entendí que a mí, en mi estilo, me sirve la escaleta. ¿Ya? Y eso es importante, descubrir qué es lo que te sirve a ti. ¿Cachai? Porque lo que me sirve a mí a lo mejor no te va a servir a ti. Pero si tú consideras que la escaleta te va a ayudar justamente a calmar esta ansiedad, te va a ayudar a ordenar la idea de lo que quieres escribir, ocúpala todo el rato, es súper útil. ¿Cachai? Solamente no te cases a fuego con ella, porque las historias a veces cambian, y cuando cambian, cambian para bien. ¿Cachai? Eso es lo que puedo... Oye, Hugo, ¿y qué tan riguroso tiene que ser uno en eso de la investigación histórica? Porque yo me acuerdo la otra vez que estaba en este mismo sacro lugar, en una charla que dio el Pancho Ortega, y él decía que una buena historia no sea más importante que la verdad. Sí, que la verdad no arruina una buena historia. Eso, esa es la frase, que la verdad... Entonces, ¿dónde está el límite del rigor? Sobre todo empezando una novela histórica. A ver... La novela histórica, justamente. Es que la novela histórica relata hechos históricos. Sí, pero por ejemplo, no sé, invento, no hay registro de qué es lo que habló San Martín con... Ahí podés jugar todo lo que queráis. ¿Cachai? Hay muchos trucos para eso. Ahí, por ejemplo, yo he leído muy buenas novelas históricas, ¿ya? Porque, ojo, una novela histórica no necesariamente habla de un personaje histórico. Una novela histórica muchas veces habla de un momento en la historia, ¿ya?
Y nosotros en los momentos de la historia lo que podemos hacer es consultar a muchas fuentes para poder tener una idea del contexto y el momento y cómo ocurrió ese momento. Pero los detalles, lo que conversaron los personajes entre ellos, ahí tú como autor podés darte la licencia de jugar un poquito. No sé, ¿le habrá dicho alguna vez José Miguel Carrera a Bernardo Higgins que valía callampa? ¿Cachai? Entonces ya lo vamos a poner porque es entretenido ponerlo. ¿Cachai? ¿Pasó? No importa. Claro, no puedo decir que la batalla de Maipú fue el 10 de junio. Exacto. Hay cosas que no puedes cambiar. Hay cosas que no puedes tocar. Porque si tú las tocas, cambias de género. Claro. Dejas de ser una novela histórica y vas a ser una ucronía. No creo. ¿Cachai? No sé, pues si yo empiezo la novela que estoy escribiendo en donde mi personaje bombardea el búnker de Hitler y lo mata, claramente yo no estoy escribiendo una novela histórica. Y se te acabó la novela. ¿Cachai? ¿Cachai? Entonces hay que ser riguroso con el hecho histórico que tú quieres abordar. Pero todo lo que está entre medio lo podéis ficcionar perfectamente. Hay un truco para eso, que es, ocupa un personaje ficticio para un hecho real. Si nosotros tenemos una historia del golpe de Estado, por ejemplo, ¿ya? Y queréis narrar los últimos momentos de Allende en La Moneda, pon a un mayordomo de La Moneda a relatar el hecho. Que sea él mirando lo que está pasando. Él está contando la historia. Él está contando la historia, ¿cachai? Y ese personaje puede meterse en la cocina, puede hablar con otros personajes, pelar aquí y allá, y te puede dar detalles que son súper interesantes y que te los va a poder dar este personaje. ¿Por qué? Porque está súper documentado las palabras de Allende en los últimos momentos en La Moneda, pues, ¿cachai? Eso no lo podéis cambiar. Claro. ¿Cachai? Pero sí podía ocupar este personaje que trabajaba en la cocina de La Moneda en el momento del golpe. Y te va a quedar una novela súper interesante porque va a estar aportando una mirada distinta a un hecho que ya conocemos, sin cambiar el hecho. ¿Cachai? Estamos dejando preguntas. Por favor, sí. Sí, esto puede ser a lo mejor demasiado especulativo, pero si hay alguna respuesta, ¿qué diferencia habrá entre la escritura, me refiero a la escritura literaria, novelística, cuentística, de la escritura científica? Me refiero a la escritura de historia, la literatura jurídica, desde el punto de vista de la pluma, digamos, ¿qué diferencia habrá entre una y otra? ¿Qué talento distinto? La primera diferencia que hay es que la novela, ya sea de ciencia ficción, novela histórica, lo que sea, no tiene como fin educar. ¿Ya? Y como no tiene como fin educar, ¿por qué? Volviendo a la novela histórica, o sea, yo quiero leer una novela histórica, novela primero, no un documental. ¿Cachai? Entonces, el primer fin no es educar, es divulgar, que es distinto. Y como yo voy a divulgar, puedo ser más laxo con el lenguaje, puedo ser más impreciso con lo que estoy diciendo. Pero, por ejemplo, si voy a escribir un libro en donde tengo que detallar la acción de los átomos de grafeno en tal cosa con impacto, tengo que ser súper específico en detallártelos bien, porque si me equivoco en detallártelos, te puedo cagar el experimento que vaya a hacer tú a futuro, puedo cagar los estudios de otro colega que está haciendo para el lado, ¿cachai? Porque no te mal un dato. En la novela puedo mandarme ese condoro. No importa. Lo importante es la historia que estoy contando, ¿cachai? Entonces tienen como esas pequeñas diferencias. Yo puedo ser más laxo en la novela que en un documento jurídico. Yo no puedo escribir puedo escribir una novela de abogados litigando en un caso en particular, pero no puedo escribir un libro técnico de interpretación de cierto artículo en tal fallo de la justicia, ¿cachai? ¿Por qué? Porque lo que yo voy a ocupar como este libro técnico va a ser ocupado como base para otras cosas. Y si yo me equivoqué en validar alguna situación ahí, pongo en riesgo todo lo que se hace a futuro con mi trabajo, ¿cachai? En cambio, en la novela no tiene esa responsabilidad. Hay como una diferencia ética también. Hay una diferencia ética súper importante, porque hay que entender que la novela tiene como objetivo entretener. ¿Ya? Entretener con un tema de cultura, entregar un poco una piedra a la cultura general, pero entretener. En cambio, lo técnico tiene una responsabilidad mayor. Como escribir una novela histórica, un libro de divulgación histórica con crónica histórica, pero no puedes escribir un libro de historia a menos que seas historiador.
Claro. Exacto. Así funciona, así ha funcionado y funciona bien. Y hay que ser cuidadoso con ese detalle, porque yo, por ejemplo, cuando salga con a mí me pasó ahora con el Triángulo de Cerro Moreno, ¿cachai? O sea, yo escribí una novela acerca de investigaciones de la Fuerza Aérea de fenómeno OVNI. Es una novela acerca de esas investigaciones. Y me han invitado a simposios, me han invitado a convenciones, y por favor, tú puedes decir de qué planeta venían los... No sé, ¿cachai? No sé, yo hice una novela en base a una investigación y te puedo hablar de lo que dice el informe. El informe sí se lo sabe de memoria. Exacto. Porque es un poco estructurado, chicos. Te puedo hablar de lo que dice el informe de la Fuerza Aérea, pero especular de qué planeta viene sería súper irresponsable de mi parte, ¿cachai? Entonces hay que tener como esa... Pero los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus. Así me contaron cuando chico. ¿Para qué vamos a cambiar cosas que ya están Que ya están establecidas. A lo mejor están equivocadas, pero ya están establecidas. Exacto. Todos ya lo creemos. ¿Algo más? ¿No? A ver, ¿qué más tengo acá? Que no hayan preguntado, porque ya me han robado todas las preguntas. Este me gustó. ¿Qué libro te motivó a ser escritor? ¿Hay un libro que te motivó a ser escritor? Aparte de las ganas que ya tenías de chico que nos contaste. Hay un libro que me reafirmó la intención de ser escritor. Ya. Porque yo venía con ganas de contar historias. ¿Ya? No sabía todavía cómo, pero quería contar historias como desde los 8 años más o menos. Pero cuando leí, porque una profesora de castellano en aquellos años, se llamaba el ramo, Claro. que me dijo que yo nunca iba a ser escritor, porque no leía. Supervisionario. Me dijo, tú nunca vas a ser escritor, Hugo. Y yo quedé así como... Pero ¿por qué no leía? Pero era porque ella yo no tenía leía. razón, en eso tenía razón. Dijo, tú no lees, y como no lees, no sabes armar esto y no entiendes, bla, bla, bla. Eso me lo dijo mucho después, sí, en el momento me dijo, tú nunca vas a ser escritor. Entonces yo me puse a leer. Ya, por primera vez rompí lo que venía de familia, porque en mi familia la lectura es utilitaria. Ya, en mi familia la lectura es, tú lees un libro para aprender algo, tú lees un libro para sacarte una buena nota en la prueba. Tú no lees un libro para ocio, distenderte, relajarte, no, entretenerte, no leías para eso no existía. Como dijo el ministro, ¿cómo se llamaba el ministro que dijo que leer novelas era perder el tiempo? Sí, me acuerdo. Un ministro Piñera. ¿Qué tiempos aquí con tantas frases para el bronce? Y la cuestión es que me puse a leer cosas y yo dije, obviamente, voy a buscar cosas que me gusten o que me llamen la atención. Y como en ese tiempo estaba como full metalero, mi etapa full metalera, escuchando Cradle of Filth, ¿cachai? Cannibal Corpse, dije, voy a buscar literatura que sea oscurita, ¿cachai? Que tenga que ver con brujería y con cosas por el estilo. Y un amigo me pasó un libro de Lovecraft, que era una colección de cuentos. Y dentro de esa colección de cuentos venía, de hecho creo que el libro se llamaba así, el color que cayó del cielo y otros cuentos. Y yo leí, cuando leí El color que cayó del cielo, que era como el tercer cuento, que si no me equivoco, que venía en el libro, llegué al momento en el que el personaje está describiendo el color que está viendo. Que son como 2 páginas de descripción más o menos. Muy Lovecraftiano todo. Pero lo interesante y lo que me voló la cabeza en ese momento fue que yo intentaba imaginarme el color que me estaban describiendo y no podía porque era un color que no existe. Y la descripción de Lovecraft tú no la podías imaginar. Porque la descripción es tan contradictoria que no logras entender cuál es el tono que está tratando de transmitirte. Yo al final lo que terminé haciendo en mi cabeza fue, más que un color en particular, fue como una fluorescencia. ¿Ya? Eso fue lo que yo terminé entendiendo que era el color que cayó del cielo. Y aparte es muy divertido como Lovecraft te dice, es que es un horror inenarrable, y procede por 2 páginas a describirte, a narrarte el horror. ¿Sí? Y la cuestión es que cuando me pasó eso y yo me encontré intentando imaginar ese color, me acuerdo que yo cerré el libro, lo dejé a un lado y dije, yo quiero hacer esto. Yo lo que quiero hacer en la gente es específicamente lo que estoy viviendo ahora. En este momento. Y ahí esa emoción. Exacto. Y ese fue el momento en el que yo dije, quiero ser escritor. Como que por primera vez hice consciente que la forma en que quería contar historias era a través de la escritura. Y no a través del dibujo, no a través de la música, no a través del cine, de la escritura. Lo que me lleva a otra cosa, que es alguien que seguramente no conocía toda tu obra, porque me preguntó si siempre escribes de terror. No.
Y no. No, de hecho, yo tengo súper pocos libros de terror, yo diría que no tengo ninguno. Se llaman terror, pero no son de terror. Sí, pero por ejemplo, así como que podemos clasificarlo dentro del género de terror, Las noches pasadas podría ser un libro de terror porque tiene vampiros, Claro. ¿ya? Y de hecho, hay un par de capítulos que yo sí los hice con la intención de asustar al que lo esté leyendo. Pero ese libro tiene 15 capítulos y de los 15 capítulos hay 3 que tienen esa intención. ¿Ya? Luego tengo Antofagasta Zombie, que es una novela de zombies que podría caer dentro del género de terror Porque tiene zombies. porque tiene zombies y porque también tiene esta cuestión del gore y que es más explícito y que lo que importa es mostrarte el muerte, mostrarte la sangre y todo el cuento. Eso es dentro del libro. ¿Cachai? Y luego está Terror en Cerro Moreno, pero porque se llama Terror en Cerro Moreno, porque yo en realidad yo siento de que ese libro es más de una aventura de misterio. ¿Cachai? Yo creo que eso es más un thriller conspirativo que una novela de terror. Lo mismo con el Triángulo de Cerro Moreno. Y yo tengo la sensación que el Triángulo es más aterrador que Terror en Cerro Moreno. Me queda esa sensación. Que también uno lo puede tomar porque en el otro libro hay cabros chicos. Cuando hay cabros chicos, uno que es viejo no tiene miedo. Exacto. Yo tengo esa sensación me queda, pero yo no escribo de terror. Y no escribo de terror porque no sé escribir terror. Te traumó la otra. No tanto eso. Lo que pasa es que, a ver, yo me declaré ateo a los 14 años. Y una vez que me declaré ateo, toda la espiritualidad para mí se acabó. Y tú sabes que cuando dejáis de creer en Dios, inmediatamente dejas de creer en el diablo. Y deja de tener miedo. Y dejáis de tener miedo. ¿Cachai? Entonces, a lo sobrenatural, yo no le tengo miedo. Y como no le tengo miedo, no sé transmitir ese sentimiento en un libro de terror sobrenatural. Podría intentar un libro de terror más cotidiano, Claro. ¿cachai? Que es lo más cercano que podría ser del terror. Yo me acuerdo que una vez Baradit dijo en una charla que en Chile costaba hacer terror porque habíamos vivido terror. Y lo teníamos súper naturalizado el terror porque lo vivimos. ¿Cachai? Y más allá de lo rimbombante que suena la frase, Claro. tiene mucha razón. ¿Cachai? ¿Cómo vas a escribir terror en un país en donde se torturó a 3.000 personas? Donde la forma de torturar... Era terrible. Cuando alguien ¿cachai? lo lees, deja de decir, ay, no importa que haya una dictadura. Exacto. Entonces sí tiene un tema que a mí me cuesta escribir terror por esas limitaciones que tengo, y eso yo sé que son limitaciones mías. Yo leo libros de terror de otros autores y aunque son sobrenaturales, igual me provocan algún tipo de sensación, ¿cachai? Es como, oh, yo no sé provocar eso. ¿Cachai? No sé, yo lo que puedo hacer es inquietarte. Eso sí yo sé que lo puedo hacer, porque eso me pasa. ¿Cachai? Yo puedo hacer que mientras tú estés leyendo veas cositas pasar por acá al lado porque estés pendiente de lo que se está viendo de reojo. ¿Ya? Eso lo puedo lograr. Pero terror no. Siento que todavía no he escrito un libro de terror. Yo se las dije, tiene el puro título. Ya, una última pregunta para que vamos cerrando. Oye, Aprovecha. ¿cómo ha sido este paso de la ciencia ficción a esto ya más, a la novela histórica, digamos? Son géneros como Sí. bien distintos. Te cacho. Estaba mirando a ver si es que estaba algún relacionado con eso, no lo había ahí. A ver, yo trabajé, antes de ser escritor, trabajé desde los 18 años hasta los 30 años en diferentes pegas. Tuve diferentes empresas y con diferentes cargos, y en ninguna logré durar más de 3 años. Un chico moderno. ¿Ya? La única en la que duré más tiempo fue en Minera Escondida, que fue porque cambié de posición varias veces. Cambié de lugar de trabajo dentro de la misma empresa 2 veces. Por eso logré estar 5 años ahí. Pero en los otros años, por ejemplo, yo partí trabajando en una distribuidora de abarrotes, trabajé 1 año y medio, me fui a la notaría, trabajé 6 meses en la notaría. De la notaría me fui a una caja de compensación, trabajé 2 años en la caja de compensación. El banco. De la caja de compensación me fui a un banco. Ahí está. En el banco alcancé a estar 7 meses. Banco, ¿Cachai? Y alcancé a estar 7 meses nomás porque no pude con la forma en que el banco ve a la gente, ¿cachai? No pude. De ahí del banco me fui a trabajar en una empresa de servicio a la minería como asistente de contabilidad. De ahí salté a una minera
como contratista y luego entré ya por planta y fue el tiempo en el que más estuve en un mismo trabajo. Hasta que decidí cambiarme a una empresa coreana, trabajé con Samsung, pero la parte de ingeniería, no electrodoméstico. Volví a la minería y ahí recién decidí salir de eso y venirme a Santiago a tratar de hacer libros. Y aún así, los primeros 5 años de mi carrera trabajé en paralelo en otras cosas que tenían que ver también con minería, Perversa Corporación incluida. Querido padre, ¿no? Los que quieran saber cuál es la Perversa Corporación, hace poco salió un fallo Sí, donde absolvieron a toda sí. la gente que trabajaba ahí. En la perversa En la Perversa Corporación. O sea, que estaba relacionada con la Perversa Corporación. Sí, sospecho. Y como verás, fueron muchos trabajos y muchos cargos porque me aburría de hacer siempre lo mismo. Y con la literatura me ha pasado lo mismo. Cuando llego a escribir una historia y estoy mucho rato en el mismo género, me aburro. Cuando empiezo a entender la fórmula, cuando me empiezo a sentir cómodo en la fórmula, me aburro. Pero también, linkeándolo con otra respuesta que di, como yo aprendí que las novelas son una respuesta a una inquietud profundamente personal, yo siempre pienso primero en la inquietud que quiero resolver, de qué quiero hablar, qué es lo que me está molestando en este momento. Y cuando tengo identificado de qué quiero hablar, recién me pregunto, ¿en qué género quedaría bien esto? Y a lo mejor es una novela de ciencia ficción, a lo mejor es una novela de romance, a lo mejor es una novela súper cotidiana, a lo mejor es una novela de fantasía heroica, a lo mejor es un libro de zombies, ¿ya? A lo mejor es un libro de chupacabras. ¿Cachai? Entonces yo aprendí que el género literario es un vehículo para entregar la respuesta a esta inquietud. Por lo tanto, si necesito cambiar de género literario para poder contar una historia, lo voy a hacer. Y no descarto por eso volver a escribir de algún mismo género que ya dejé atrás. Como por ejemplo el western, como la ciencia ficción. Bueno, ya te des cuenta, o sea, ahí soy Ese es bueno. Sí. ¿Cachai? Entonces, el western y la ciencia ficción este cabrón. Se lo recomiendo. pero ¿cachai? Que eso es, tiene que ver con eso, tiene que ver con que soy como súper inquieto, ¿cachai? Y si estoy mucho rato haciendo lo mismo, me aburro. Y creo que la literatura es algo que ya decidí, llevo 10 años en esto, ya, decidí que no me quiero aburrir de ello. ¿Cachai? Entonces, por eso que voy buscando nuevas cosas para contar nuevas historias. Todo bien con las personas que quieren hacer carrera en un solo género, ¿ya? Todo bien. A mí no me funciona, pero si a ti sí, dale. ¿Cachai? Que nadie te diga de qué puedes escribir. Oye, a propósito de qué libros son los que yo digo que son buenos, en realidad es cosa de gusto. Ustedes saben, los que me conocen saben que no divido los libros en buenos y malos, sino me gustaron y no me gustaron. Y los de que me gustan de Hugo son otros. No están acá en la Y no mesa. están acá en la mesa en este momento. Pero sí están los premios. Están los Y ellos premios. nos pueden decir más o menos que alguien pensó que hiciste bien. Exacto. De acá. Cuéntanos más o menos qué es lo que tenemos acá y por qué. Ya, a ver. Esto de acá se llama North Texas Book Festival. Es un premio que me dieron en Estados Unidos por la novela Las Noches Pasadas, la novela de vampiros. Esta novela que me demoré 14 años en escribirla. Cuando salió publicada por Editorial Forja, yo me acuerdo que fue una feria del libro en Antofagasta y estuve compartiendo con otra escritora chilena, Andrea Emerson, que la hemos tenido acá también. Sí, claro. Gran escritora de novela histórica. Histórica. Del norte. Exacto. Y compartimos stand allá en Antofagasta y intercambiamos libros. ¿Ya? Y así llegó mi libro a Texas, porque ya vivía en Texas. Y de pronto, yo me acuerdo que pasó el tiempo, todavía vive allá, sí. Pasó el tiempo y me escribió ella y me dijo, tu libro está seleccionado como finalista en tal concurso. Y yo quería decir, ¿cuándo manda el libro? ¿Cachai? Tenemos la prensa. Y yo pensé que me estaba jugando una broma, entonces me contacté con esta organización y efectivamente el libro estaba como finalista. Y me dijeron, sí, tú eres el finalista, qué bueno que nos escribiste, te íbamos a contactar, tal día es la premiación, por favor, si no puedes viajar a la premiación, en este link puedes seguirla en vivo y todo el cuento. Y fue en abril del año 2018 cuando fue la premiación. Yo me había ido a hacer este tatuaje allá a la Florida, con la Josie Alburquerque, que es dibujante de cómic. Y iba en el metro hacia la Florida cuando llegó la hora de la premiación y me conecté a mirarla y de repente en primer lugar Las Noches Pasadas y dice, gané, grité en el metro, ¿cachai? Y la gente así como, ¿qué le pasa, caballero? Y tiene una moneda, ¿cachai? Y me mandaron este galardón desde allá, North Texas Book Festival, que dice First Place, Adult Fiction Spanish, Las Noches Pasadas, H. Abuelo Riquelme.
Nos faltó esa pregunta. ¿Cachai? Y fue el primer reconocimiento que recibí, y curiosamente lo recibí fuera de Chile. ¿Ya? Como Gabriel. Normal. Una de mis toleros, cuéntale. Exacto. Y la cuestión es que eso me sirvió mucho porque captó la atención de la gente del mundo del libro, me refiero. ¿Ya? Y de pronto personas que me habían, o no me estaban tomando en cuenta, o me estaban a lo mejor mirando más en menos, de pronto dijeron, ok, acá hay algo. Y eso me abrió oportunidades con otras editoriales. El año 2019, ¿ya? Yo escribí, a propósito de que a Tres Balas en la Pampa le había ido bien, que esa novela también ganó un premio, Sí, claro. pero no fue premio a la novela, fue premio a una charla que hicimos por esa novela. Y no está el premio. No está el premio acá porque el autor, Daniel Leal Arancibia, se apropió del premio. Daniel, devuelve el premio. Había que que compartirlo. esa novela la escribimos entre tres y habíamos quedado que íbamos a tener el premio 4 meses del año cada uno. Y el Daniel dijo, yo me lo llevo, y nunca lo entregó. Tendríamos que haber hecho 3. Pero la cuestión es que como a Tres Balas le fue bien en el sentido de que la gente lo compró, lo leyó mucho. Yo dije, ok, voy a escribir una segunda historia de western que se llama Un hombre sin nombre. Buenísimo. Y esa novela, me acuerdo que ha marcado el hito en mi carrera por 2 motivos. Primero, porque con esa novela gané el International Book Latino Awards de la fundación... no me acuerdo cómo se llama. No me acuerdo en este momento cómo se llama la fundación, pero una fundación gringa que nace como una forma de potenciar la alfabetización de la comunidad latina que vive en Estados Unidos. Y uno de los directores de esa fundación es el comandante Adama de Battlestar Galactica. ¿Cómo se llama este gallo? El de Bonanza. Sí, exacto. Él es uno de los directores. Y la cuestión es que el premio lo gané por la novela Un hombre sin nombre como mejor novela de aventura y drama. ¿Ya? A ese premio sí postulé. ¿Ya? Yo no fue que alguien se llevó el libro para ahí, no. Postulé a ese premio y lo gané. Me acuerdo que participamos, eran 3.500 libros los que estaban evaluando, entre libros de toda Latinoamérica, incluyendo Brasil, ¿ya? Latinoamérica. Y también habían algunos libros de España que se estaban enviando directamente al concurso. Ganamos 3 chilenos, de hecho, esa vez, en ese concurso. Y además, el otro hito que marcó Un hombre sin nombre, que fue el libro por el cual Penguin Random House se fijó en mí. Y se fijaron en mí antes de ganar el premio, hay que decirlo. Una editora que cuando Penguin compra a Ediciones B, en realidad, una de las editoras de Ediciones B pasa a ser parte de Penguin, y Ediciones B en Penguin se dedicaba a publicar la novela histórica. Y esta persona, en una feria del libro, vio mi libro, le conté de qué se trataba, le interesó, vino a una charla acá, que hicimos acá, y se presentó y me dijo, oye, hablemos. Fue el primer coqueteo que tuve con Penguin, mi actual casa editorial, fue gracias a Un hombre sin nombre, el año 2019. El premio me llegó en pandemia, entonces no lo pude celebrar. Y este premio de acá, bastante especial porque es un premio de la casa, premio de otros tiempos, de otro Chile, cuando la librería que leo Forestal tenía su premiación, los premios Forestal. Gané con Pastores de Hort, que era un premio de votación popular. Sí, ¿Ya? Se le pedía a un comité de expertos, claro, que nominen libros. ¿Ya? La idea del libro creo que era que fuesen libros que se hubiesen vendido en la editorial, en la librería, y que hubiesen estado en el ranking durante el año, pero estaban en diferentes categorías. Y en este caso, en fantasía y ciencia ficción, estaba Pastores de Hort. Luego de eso, la gente votaba por quién era el mejor libro de la categoría, y Pastores de Hort ganó el año 2022 como mejor novela de ciencia ficción. Ciencia ficción y fantasía. Y fue el último premio que recibí. Sí, ahora sé que Terror en Cerro Moreno, sé que está nominado a los premios al CIF, pero ahí solamente pueden votar las personas que estén inscritas en el CIF, que son miembros del CIF, que es la Asociación de Literatura de Ciencia Ficción y Fantasía de Chile. ¿Ya? Así que si quieren votar tienen que inscribirse. Claro. Y no, pero sí ya queda una semana, y después el 8 de noviembre creo que entregan el premio. Y Terror en Cerro Moreno es el que estaba nominado, pero hay muy buenos libros nominados. Yo creo que gana el de Boris Karcha, Cama 32. Sí.
¿En serio? Sí, está muy bueno ese Oye, libro. muy bueno. Es muy bueno ese libro. Yo creo Qué que bonito, gane- qué bonito. yo creo que gane ese libro. El Horicoche de... Cámara 32. Sí. Un libro de ciencia ficción buenísimo. El cineasta. Cortito, pero Muy bueno. así. Sí, bueno, pues sí. Sí, bueno. Bueno, mira, repasamos tus 10 años en 60 y algo minutos. Creo que lo hicimos bien. Creo que preguntamos, habíamos comprometido que ibas a responder las Sí. dudas de la gente que había pensado que era interesante, que una persona que partió de afuera, un outsider, que no venía de la academia, por lo tanto es difícil creer en el líder del premio nacional. Otra vez la misma discusión. Y nos agrada que te vaya bien porque te queremos desde Potrillo. Me encanta esa anécdota que cuentas tú que Cuando- la primera librería que yo fui. Sí, entré a preguntar a la que leo Forestal, estaba ese libro en la sección de autores De otro chileno. de autores chilenos y yo me acuerdo que entré, me pasé y miré y lo miraba y miraba así. Y el pelado me miraba desde el mesón y me preguntó, pregunte nomás joven, y yo le dije, ¿está el libro? ¿Eres el autor? Sí, ¿por qué? Porque el único joven que preguntó por ese libro. Tengo un humor extraño, pero en realidad era porque uno sabe cuando alguien es un autor, ellos creen que son geniales, pero uno sabe cuando un autor anda buscando su libro en una librería. Tengo 45 años en esto, no. Y me acuerdo que la IR me pidió que le firme un libro y todo, después le dejé unos rollos. Todavía lo tiene, de hecho no lo vendió nunca. No, mentira. Y sí, pues fue divertida esa anécdota porque después de eso empecé a venir a todas las charlas. Después de eso empecé a venir a todas las charlas porque entendí que para poder crecer en este mundo, si quería llegar a tener 10 años de carrera, tenía que conectarme con el mundo de los libros. Y para conectarme con el mundo de los libros tenía que salir un poquito del nicho, de mi grupo de amigos que eran escritores. Tenía que salir a ver qué más estaba haciendo. Y me di cuenta que cuando venía a las charlas acá en la que leo Forestal, en las charlas siempre me encontraba con escritores o con editores. Y yo venía a las charlas fuesen de lo que fuesen. Del primer libro de poesía de Pedro Pérez de Punta Arenas. Exacto. Venía, Ni la familia venía, pero venía luego. libro que había, yo venía a escuchar, le hacía preguntas, conocía gente y eso me sirvió mucho para abrir un poco el panorama de cómo y entender cómo funciona el mundo literario en Chile. Y yo creo que eso también ha sido una de las claves por las cuales he logrado sobrevivir de años. Yo sé que es otra, pero no la vamos a decir en público. Nos vamos. Les agradecemos que hayan estado aquí, que hayan pasado, espero que lo hayan pasado también como lo pasamos nosotros. No hablé mucho, pero la idea era que hablara él. Y De años de silencio, vos pelado. O sea. para los que nos están viendo y les pareció interesante esta charla, más interesante le van a parecer los libros, así que en este momento andan pocos libros de Hugo circulando porque está entre los cambios de casa editorial y algunos vencimientos de contratos, cedimientos, porque este mundo no es tan fácil como ustedes lo ven desde afuera. Pero ya van a estar todos ahí y van a poder, les recomendamos que lo lean. Es muy entretenido, el tipo tiene una pluma que atrapa, que a uno le... ¿Usted quiere pasarlo bien? Un libro de Lugo y está al otro lado. No le va a matar ni una neurona, pero lo va a pasar muy bien. Va a matar neuronas hasta esto. O el cigarro, O el que es lo cigarro. que vamos a ir a hacer ahora. Gracias a todos, un aplauso para Hugo, por favor. Nos vemos en el próximo Charlando del Portal.